Creo que ya se está transmitiendo. Quisiera ver si... ¿Ya está? ¿Ya de está? hecho, sí, Sabrina está viendo, la otra psicóloga. Hola, Sabrina. Muy bien. Vamos, hay que esperar unos minutitos. Unos minutitos, vamos a esperar. Pues... Bueno, damos unos 2 minutitos más para que se conecte. Ok. Son 24 conectados. Si quieres compartir, mi amor.
Es- Hola, buenas tardes. Somos el equipo de Farfala y el día de hoy vamos a hacer una conferencia, la cual se va a tratar sobre las afectaciones de la pandemia desde el confinamiento hasta la nueva normalidad. El día de hoy nos complace la presencia de la doctora Yasmín Quintero, en la cual tiene estudios en terapia familiar y tiene posgrado en psicología avalado por la Universidad Autónoma de México, con estudios en la Universidad de Barcelona. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y la verdad me complace mucho desde que ustedes me invitaron. Ha sido una charla que me motivó mucho a preparar porque es un tema que está presente, que tenemos mucho que decir al respecto, que me agradó también la idea de que fuera en vivo, porque eso permite también que haya muchísimo más interacción, que sería lo que yo esperaría. Lo más valioso de una charla es podernos llevar también las retroalimentaciones. Yo esperaría que los que nos puedan escuchar ahora puedan compartir opiniones, experiencias, puedan hacer preguntas, es de donde más se aprende. Y si bien no los quiero alargar muchísimo y hacerlos demasiado monótono, voy a tratar de ser breve. Creo que lo que va a enriquecer mucho es las aportaciones que se puedan dar concluyendo esta charla, que la voy a intentar hacer breve y que mi objetivo es que se puedan llevar algunas herramientas que les puedan servir a ustedes, que puedan ayudarles a adquirir algunos elementos para enfrentar mejor estos tiempos difíciles y que si ustedes conectan con algo de lo que yo digo, eso ya para mí es una ganancia importante. O sea, si algo de lo que yo les digo les hace sentido y conectan con ello, para mí es bastantísimo. Y bueno, en principio, comentarles que son momentos complejos para todos y todas, que habrá quien la lleve mejor, quizá va a depender de las circunstancias de cada uno, en qué lugar esté, con quién ya no esté. Algunos pueden oscilar entre estar relativamente bien, no tan mal o muy peor, y realmente pues nos dicen mucho la palabra de tratar de ser positivos. Y si bien eso ayuda, no siempre se puede ser positivo, no en todo momento podemos ser positivos, y menos cuando nos enteramos de noticias que están alrededor de nosotros, que es imposible no enterarnos, que nos bombardean con información y cuando alguien más te contagia su desánimo, porque esto es realmente variable. A lo mejor tú en un momento estás bien, estás en ese momento bien, llega una noticia o alguien está en desánimo y eso también hace un efecto. Y entonces, que lo vean como normal, o sea, las emociones que ahorita estamos viviendo, es normal bajonearse, es normal estresarse, angustiarse, enojarse, por momentos, no siempre se puede estar bien. Entonces, bueno, y espero que esto les pueda ser de mucha utilidad en ese sentido. Bueno, ¿qué estamos viviendo? Podría decir que, sin temor a equivocarme, todos en algún momento hemos vivido alguna de estas situaciones que están enlistadas aquí. Puede ser un aumento del estrés, una alta reactividad emocional, miedo, angustia, desánimo, desesperanza, desgano, fastidio, una añoranza, nostalgia por lo que ya no se tiene y se ha perdido, porque hemos perdido cosas. Vivimos en una inestabilidad y en un caos. Hay mucho enojo también y frustración por los planes no realizados, vacaciones, celebraciones que a lo mejor no se dieron, ahorita la época de graduaciones con los alumnos, por ejemplo, de la universidad donde doy clases, las vacaciones que ya no pudieron ser. Hay una alteración de las rutinas diarias, existe en algunas personas con ciertas condiciones aburrimiento, que a lo mejor nosotros grupos como las mamás de niños pequeños, esas no les ocurre eso, pero hay la necesidad de reorganizarse en las actividades o tareas domésticas, una convivencia extrema con los que tienen niños y con la familia, atrasos en actividades laborales, una sobrecarga de actividades realmente por todos los pendientes que se van acumulando, un agotamiento, un cansancio y una incertidumbre. Entonces, todos estos elementos impactan en la salud mental y hay estudios que se ha visto que ya un 46% de la población mundial está teniendo
un incremento del malestar, ¿no? General. Entre eso podemos ver que hay mucha ansiedad, estrés, depresión, culpa, desesperanza, miedo, enojo, etcétera, lo que yo ya les he comentado y que eso está reportado en estudios, o sea, se están viendo los efectos de este periodo. Si se dan cuenta, llevamos 100 días aquí en México de confinamiento. Entonces, es normal tener ahorita ataques de angustia que también se han reportado en 25% de los hombres, 44% de las mujeres. Y esto tiene que ver con condiciones específicas de lo que es esta situación. Por ejemplo, al principio que estábamos en un aislamiento, ahorita ya empezó el semáforo a cambiar de naranja en algunos lugares de la República, yo me encuentro en Guanajuato, pero, por ejemplo, el aislamiento con la familia implica una convivencia familiar extrema. ¿Qué implica eso? Que se han visto también estadísticos donde existe un aumento de la violencia intrafamiliar durante este periodo de contingencia. Desde que inició el aislamiento por el COVID, se ha aumentado en México 5% de los ingresos de mujeres a refugios, 60% de las orientaciones vía telefónica, 24% de los reportes de violencia familiar y 7.2% las detenciones por violencia intrafamiliar. Además, se ha observado que hay también estudios que reportan que hay un índice de divorcios o de solicitudes de divorcios justo después de las vacaciones. ¿Y por qué es esto? Es simplemente porque los humanos sabemos que al estarnos relacionando, yo soy terapeuta familiar, en condiciones, pues obviamente de relaciones donde tienes que tomar decisiones, es natural que surjan los conflictos, es normal que las personas cuando conviven, pues exista estas discrepancias porque no todos piensan igual. La cuestión aquí es que en condiciones normales, los integrantes de la familia, niños y adultos, salen y tienen ese periodo para liberar tensiones por fuera de la familia. O sea, tienen un tiempo fuera. En esta condición de aislamiento, eso pues se ha perdido un poco porque no se ha dado ese espacio para el relaxo, para la liberación de tensiones. Se vive, la familia está en una convivencia extrema, pero además con condiciones específicas. Digamos, tienen el tiempo completo, hay mucha incertidumbre, hay un riesgo a la economía, a la salud, a la vida, hay una intensa reactividad emocional, están los ánimos a flor de piel, probablemente exploten más fácilmente, se enojen más fácilmente, estén más sensibles o lloren más. Hay un cúmulo de estrés por las pendientes acumulados y las obligaciones. Entonces, eso evidentemente hace este periodo en especial muy característico. Entonces, en esta convivencia que yo les comento familiar, es muy importante la manera en que cada uno de los integrantes de la familia vive la pandemia. Como yo les decía, pensamos diferente y entonces las creencias que se tienen en torno a esta van a ser un efecto, más en culturas como la mexicana, que son culturas colectivistas, donde la percepción de una persona que no encaja con su grupo tiene mucho más relevancia cuando no estoy de acuerdo con lo que opinan los demás, porque somos culturas colectivas. Entonces, otorgamos mucho más importancia a lo que los demás piensen o digan. Entonces, esto de qué tanto varía en una familia la gravedad que cada miembro le otorga a la pandemia, los mecanismos que ejerce para protegerse. Habrá quienes a lo mejor sean mucho más obsesivos y requieran a lo mejor estar como más, no sé, en cuestiones de limpieza, que llegan productos de fuera y que son mucho más cuidadosos, y quien a lo mejor ha sido un poquito más relajado y entonces eso genera conflictos, o las decisiones de si reciben visitas de otros miembros de la familia o no, si salen o no. Entonces esto hace que los ánimos pues estén en una expresión emocional mucho más intensa. Entonces, yo les comentaba que hay ciertos factores que pueden agravar el impacto psicológico de las pandemias. Evidentemente no va a ser lo mismo para alguien que no ha vivido una pérdida, principalmente humana, o una pérdida económica de empleo, pero sabemos también que hay personas que han tenido que estar pues en condiciones mucho más extremas, donde a lo mejor viven al día o no tienen para sacar lo básico para subsistir al día, o quienes han perdido a un familiar, esos obviamente van a estar mucho más afectados psicológicamente. Y otro elemento importante es la duración del confinamiento. Nosotros llevamos ya 100 días
en confinamiento, más de 100 días, y eso es algo que históricamente pues está saliendo de la normalidad. La palabra cuarentena venía de 40 días, ahorita llevamos mucho más, y también va a afectar a quien tenga la mejor falta de suministros para subsistir, es decir, yo les decía, quien no tenga a lo mejor los elementos básicos, quien goce de una casa a lo mejor más amplia, que pueda tener un internet veloz para ejercer sus actividades laborales. O sea, eso va a ser una diferencia en cómo impacta psicológicamente. Obviamente, a mayor índices o estadísticos de contagio, de hospitalización y de muerte en la región donde se encuentran, pues eso también va a generar muchísimo más ansiedad y estrés. Ahorita yo les decía, la diferencia entre estar en el DF y área metropolitana a estar en donde yo estoy quizá un poco más protegida, por decirlo de alguna manera, pues va a ser una diferencia en el impacto que esté teniendo en cada una de estas personas. Y otro factor que también se ve es el manejo inadecuado de la información. Es decir, hay un bombardeo de noticias que son alarmantes, desesperanzadoras, que llegan de medios pues no oficiales y que empiezan a generar angustia. Y hay quienes están todo el tiempo conectados con esa cantidad de información y recibiendo noticias. Y evidentemente llegará un momento en que se van a alterar o eso va a repercutir. Y otro factor importante es que no tenemos fecha para que esto termine. Es decir, no tenemos certezas, estamos en la incertidumbre. Ahorita vamos a ver, nos hablan de una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad en sí no ha llegado en ningún lado del mundo. O sea, no hay una nueva normalidad real. No tenemos certezas de cuándo finalizará ni qué pasará. O sea, sabemos que la normalidad se refiere a un momento en que ya todos están actuando de manera por frecuencia, ya todo se repite. Hasta ahorita no existe. Entonces, hay muchísima incertidumbre. Cuando nosotros tenemos una fecha para que algo concluya, se hace más llevadero, porque nosotros decimos, bueno, ya nada más aguanta un mes, ¿no? Ya faltan 20 días, pero aquí no tenemos una fecha límite para que esto concluya. Entonces, evidentemente eso también va a afectar. Y yo les decía también hace rato que hay ciertos grupos vulnerables donde están viviendo con mucho más impacto psicológico la pandemia, como son pues los cuidadores, los que tienen algún familiar de la tercera edad de enfermos o niños pequeños que viven en una cantidad fuerte de estrés, por ejemplo, las mamás. Ahora, quienes están en contacto mayor con el riesgo, personal de salud, de limpieza, que no pudo parar sus actividades laborales, personal de la tercera edad o personas de la tercera edad, personas con un empleo informal, que no están recibiendo ingresos en este momento. Yo les decía, quien está en hacinamiento, quien tiene otras enfermedades que ha dejado de atender por el miedo que da acudir a un hospital y entonces está a lo mejor aguantando dolores o están en un momento donde está avanzando, progresando alguna enfermedad que tiene. Y evidentemente otro grupo vulnerable son los niños y las mujeres en situaciones de violencia. Esto es un dato también muy interesante. O sea, quien tiene que convivir 24 horas al día con su agresor, niños que están siendo abusados en una casa, en un espacio donde no hay posibilidad de salir. Esto evidentemente va a ser una diferencia entre cómo se viva unos y otros. Ahora, hace rato hablaba de qué era hacia una nueva normalidad. Yo les decía que eso no se ha dado, que no se ha dado porque en realidad los países que han intentado ya empezar el desconfinamiento han tenido que volver otra vez a la situación de confinamiento porque han habido nuevos brotes. Entonces, en toda la población hay una situación de incertidumbre, hay situación de nostalgia. En una investigación que realicé, una frase que me acuerdo que me gustó mucho porque refleja, yo creo, lo que muchos están sintiendo, es: siento mucha tristeza porque sé que nada volverá a ser igual. O sea, hay una idea de la población de que nunca se regresará a tener las mismas ventajas que a lo mejor en algún momento no se valoraron, es esa posibilidad de convivir, de besarse, de abrazarse, de divertirse, de ser. O sea, eso se está sintiendo ya una añoranza y una nostalgia por no poder volverla a vivir, ¿no? Como que se está anticipando eso. Existe entonces mucho desánimo,
un agotamiento y ya en este agotamiento están muchos también relajando porque no pueden aguantar tanto tiempo con las medidas extremas de vigilancia o de higiene, porque ya están cansados, ya están agotados, ya me ha tocado escuchar también, pues ya si me tengo que contagiar, que venga, ¿no? Entonces ya no hay tampoco tanto temple como para poder resistir más. Y hay una falta de credibilidad en las autoridades. Esto que yo les estoy diciendo viene de ese estudio que les comento, o sea, de los reportes, de las verbalizaciones de las personas que escucharon. O sea, no se tienen una confianza en los datos que se están dando y se siente que se está perdiendo esa seguridad y que no se va a recuperar nunca, ¿no? La libertad, la seguridad, el simplemente nosotros, el ser como éramos antes. Y hay mucha gente que ya no quiere ni siquiera que se acabe el aislamiento. Ha vivido tanto tiempo en esta situación de aislamiento que ha aprendido a vivir así, se ha adaptado a la situación de aislamiento y ahora tiene miedo de salir al mundo por ese riesgo de contagio, porque vuelva a haber un nuevo brote. Entonces, ya no quiere ni siquiera que se acabe eso. Y bueno, esto que viene, pues es que tenemos que aceptar que hay una nueva realidad con cambios que modificarán nuestro estilo de vida, evidentemente, y el reto es qué tanto nos podremos adaptar cuando sepamos en qué consiste esa nueva normalidad, porque ahorita no sabemos exactamente qué es, pero cuando ya tengamos claro qué es, nuestro reto es nuestra capacidad para ser flexibles, para adaptarnos, para desarrollar aprendizajes y recursos importantes de esta situación. Y algo que es importante desde la psicología que yo les quiero compartir es que esto de la pandemia es una situación que se llama situación crítica, es una crisis. Y en la teoría de la crisis nos hablan de que hay dos formas de enfrentarla. Una es cuando no desarrollas recursos de aprendizajes y eso te puede llevar a un deterioro psicológico, a un peligro, a un colapso. O sea, se convierten posteriormente en una enfermedad grave o crónica. Y la otra es cuando una crisis se enfrenta con un desarrollo positivo, es decir, la crisis como un reto o una oportunidad. O sea, una crisis puede conducir a un crecimiento si se enfrenta adecuadamente. Y eso es parte de lo que yo ahorita brevemente les compartiré de esto que yo les comentaba del estudio, que es muy interesante, que acaba de dar mucha luz de muchas cosas que podemos hablar de lo positivo. Y en otro punto que también yo les decía, es que viéramos qué necesitamos hacer en esto. O sea, yo les decía, la actitud es importante, pero la actitud no es como los grupos motivacionales que te dicen, échale ganas, tú puedes. O sea, eso evidentemente habrá momentos en que se pueda y también hay que reconocer que hay momentos en que la actitud no puede, por más que tú quieras estar con una actitud positiva. Una actitud positiva implicaría ver lo que tienes, ¿no? En lugar de lo que has perdido, ver lo que te queda, ver las cosas a corto plazo, ver las cosas no generalizadas, sino acotarlas a una situación específica y no decir, ya se arruinó mi vida, ¿no? De completo. Entonces, cuando tú puedes ver lo que puedes todavía recuperar, por decir, vacaciones, se te perdieron las vacaciones, pero las vacaciones puedes tenerlas si estás con vida las siguientes vacaciones, el siguiente año tú te puedes ir de vacaciones. En ese sentido, o sea, es empezar a ver que hay cosas que están ahí y que van a seguir ahí y que no te las han arrebatado. Eso se refiere a la actitud. Por otro lado, hay otra cosa que ayuda mucho y que también está en estudios, que son las distracciones. El estar asumida en un constante bombardeo de noticias sin tener un tiempo de relax, de distracción, de actividades agradables, es algo que agota y lleva, como yo les decía, al quiebre y a la enfermedad. Yo siempre les comento a mis alumnos que nuestro cuerpo, cuando vive en estrés constante, es como una liga que se está sosteniendo y que se está estirando hasta que esa liga se rompe. Entonces, cuando tú tienes un periodo de vacaciones o los fines de semana de descanso, o te pones a ver una película, tomas un café con un amigo, o te haces una charla agradable,
en ese momento esa liga vuelve a su lugar y tiene la capacidad para volverse otra vez a estirar, pero necesitamos que eso exista porque si no, el cuerpo, que es esa liga, de repente tronaría y entonces se quiebra y ya no hay marcha atrás. Ahora, otro punto importante es la conexión humana. Sí nos han distanciado físicamente de las personas, pero no emocionalmente. Nosotros con la tecnología podemos aprovechar estos medios para tratar de mantener una conexión humana efectiva, sana, para poder desahogarte, para algo que funciona también mucho es que hacen, yo he visto grupos de compañeros también sus reuniones y están conectados en Zoom o no sé qué plataforma con su cafecito enfrente y platicando y tratando de convivir y eso ayuda mucho. El otro punto es desconectar emocionalmente. Desconectarte emocionalmente implica que trates tú de justamente parar ese pensamiento negativo que de repente te llegue, que lo identifiques, que detectes que te está llegando un pensamiento que no te va a ser útil, que no es funcional, y en ese momento digas, a ver, no, me conecto en esto o me distraigo. Es tratar de no dejar que esos pensamientos negativos naturales, con tantas noticias, estén ahí presentes, sino tratar de detenerlos. Y esto implica también estar obteniendo información limitada de sitios oficiales, no estar tan en contacto con toda la información. Otro punto importante es el autocuidado, es protegerte a ti mismo con lo básico, que es dormir, alimentarte, usar actividades recreativas, que ya decía yo, leer un libro, ver una película, a pesar de todas las actividades que tengas, tratar de ponerte de obligación a hacer algo que te haga reír, que te haga sentir bien. Algunos ejercicios de respiración son muy convenientes, el aprender a respirar en 4 tiempos y eso de llenar el cuerpo de oxígeno profundamente y luego soltarlo, ayuda a que tu cuerpo se relaje y entonces vuelva a tener como esa posibilidad de volverse a cargar de cuestiones que lo estresen. Y estas relajaciones también pueden ser imaginería guiada, es un ejercicio donde tú empiezas a imaginarte que estás en un espacio, caminando en un bosque o el lugar que sea, y lo puedes hacer antes de dormir, porque no se están durmiendo, la gente está, muchos, teniendo insomnio o no descansando profundamente. Entonces necesitamos el descanso, necesitamos hacer algunas actividades que te ayuden. Otro punto es el manejo directo del estresor, es decir, lo que yo puedo controlar. Hay cosas que no puedo controlar, hay cosas que no están en mis manos, que yo sé que no dependen de mí, y entonces a lo mejor no puedo hacer nada. Pero el manejo directo del estresor es qué me hace a mí sentir seguro o tener el control. A lo mejor es seguir las medidas recomendadas. Si yo hago, sin exagerar, a lo mejor en una obsesividad, si yo me siento que estoy protegiéndome, eso me va a dar un poquitito de seguridad y de paz. Ahora, permitirse no estar bien, ese es un punto básico. No podemos estar bien todo el tiempo, algunos días vamos a estar muy bien, otros días no, y está bien porque estamos viviendo una situación complicada y difícil. Entonces, cuando no se esté bien, se vale que también busquen el desahogo, que se permitan sentir eso que están sintiendo y que en caso de que no sentirse bien se mantenga prolongadamente en el tiempo, ustedes puedan incluso buscar ayuda profesional. Ahora yo les voy a enseñar algunos lugares, que eso no sé si ustedes lo conozcan, de la página del gobierno de México, que tiene coronavirus.gov.mx en su diagonal salud mental, tiene ejercicios que yo les decía, esto de imaginería guiada, y tiene algunos lugares para atención virtual, dependiendo tu padecimiento. Entonces, yo ahora lo que les estoy pasando es algo que está en esa página. Ustedes se meten y van a encontrar todos estos recursos y algunos elementos y pueden ver estos teléfonos a los que pueden acudir o acceder. Y tenemos varios, digo, yo no se los voy a dejar, a lo mejor después les pasan la presentación y eso les puede servir, si no en la página lo van a tener. Lo que yo les quiero decir es que hay ciertas cosas que están pasando también positivas. Y esto es los aprendizajes de algunas personas que yo quiero compartirles porque eso es muy alentador, que es en la pregunta que yo hice en este estudio de que, bueno, yo y compañeros de la universidad hicimos en este estudio, es ¿qué aprendizajes o cambios has adquirido? Y entonces ellos decían que había habido muchos cambios. Por ejemplo, habían descubierto deficiencias,
habían aprendido nuevos hábitos, habían aprendido nuevas perspectivas y había un crecimiento personal y un cambio de actitud en las personas. La palabra que más se repitió, que eso fue muy interesante, es valorar. En la mitad de la población hablaban la gente de valorar la salud, la vida, o sea, cosas que antes es como el clásico, que lo dicen de chiste de éramos felices y no lo sabíamos. O sea, empezaron a valorar la salud, la vida, la familia, las personas, las cosas importantes, los momentos, las actividades, el trabajo, los hábitos saludables, higiénicos, la libertad, lo que se tiene, lo que se ha aprendido, lo perdurable, el tiempo. Y incluso hubo quienes dijeron que desarrollaron algunas habilidades a raíz de que tuvieron a lo mejor que estar en ese extremo de que antes a lo mejor no se dedicaban a cocinar o no tenían el tiempo, se empezaron a dedicar a pintar, a cocinar, a hacer manualidades. Y hubo también discursos que me parecieron muy interesantes que hablaron de algunos aprendizajes en cuanto a lo que se tenía que ver con la comprensión o una nueva comprensión o un nuevo cuestionamiento y reflexión. Por ejemplo, que ya había en general socialmente, que teníamos una falta de preparación para amenazas y eventualidades, que había una deficiencia personal en el uso de tecnologías y que había deficiencia en los reglamentos de movilidad y algunas cuestiones muy interesantes como que todo puede ser superado, que es necesario modificar hábitos, que se debe obtener información de fuentes confiables, que no se debe creer en todas las noticias y que es necesario desapegarse, que no se debe entrar en pánico, que se puede trabajar desde casa, que las escuelas pueden ser más baratas, que no se puede controlar todo. Y lo que yo les decía, esto de que nada volverá a ser igual, y eso en sí lo relataban con tristeza. Pero son situaciones que podemos ver de cómo crisis pueden generar este aprendizaje y este cambio hacia algo que haga una diferencia y que ayude. Yo les decía hace rato que esto se los iba a decir brevemente, espero no haber sido demasiado tedioso y que ustedes pudieran aprender algo a lo mejor diferente que no habían escuchado y que si no pudieran conectar con algo de lo que les acabo de comentar. Les agradezco mucho y espero que puedan tener alguna pregunta, participación, comentario. Lo que ustedes sientan importante servirá más a todos que lo que yo acabo de decir. Bueno, doctora, tenemos una pregunta sobre lo que nos estaba comentando de ahorita la nueva normalidad, que no va a haber una nueva normalidad. Y es entonces que nos preguntan que cómo la tenemos que percibir. ¿Cómo tenemos que percibir esta normalidad? Es que el hecho de decir que hasta el momento no hay una nueva normalidad, no quise decir que nunca la va a haber. Lo que pasa es que ahorita todo está como en el ensayo y el error. O sea, se intentó hacer lo que yo les decía, ese experimento en algunos países, empezar a sacar a la gente y permitir muchísimo más. Y en algunos lados han tenido que volver a confinarse. Entonces, para hablar de nueva normalidad, tendría que pasar un tiempo donde la gente ya esté actuando y tenga rutinas nuevas y hábitos nuevos y que todos de alguna manera estén en esa misma frecuencia, pero hasta ahorita no ha pasado. Entonces, como hay incertidumbre, no podemos saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Es simplemente tratar de confiar en que de todo se puede salir, en que vendrá una situación positiva, que lo que nosotros estemos desarrollando ahorita nos va a servir para enfrentarnos y que eso va a ser una diferencia, pero desde lo individual, desde lo que yo tengo que hacer. Y esperar. ¿En qué consiste esto? Todavía no lo sabemos, ¿no? O sea, ni en ningún lugar nos han avanzado en otros países para demostrarnos qué está ocurriendo que ya sea efectivo y que ya se vaya a mantener en el tiempo. No hay nada, ¿no? Hasta ahorita. Y hay otra pregunta. Dicen que ahorita con esta nueva normalidad y el confinamiento, que no hay mucha distinción, usted que tiene la experiencia en terapia familiar, ¿qué estrategias o
sí estrategias dicen que puede dar para que en alguna dinámica en familia, porque es lo que dicen que ahorita han visto más afectaciones en esa área, en el área familiar. Ok, va a depender mucho, por ejemplo, de las edades en que estén, por ejemplo, las familias con hijos pequeños o las familias con hijos adolescentes, ¿no? Yo creo que la dinámica va a ser muy diferente. El hecho es que ahorita lo que yo veo es mucho estrés de los papás también, que he escuchado también esos discursos, porque les dejan a sus hijos en esta de la escuela, están en virtual, en clases, y les están dejando muchísimo tarea, y los papás están demasiado esforzados porque los niños no se atrasen. Y yo creo que ahorita nos podemos permitir más estar enfocados en lo emocional, en la inteligencia emocional, en desarrollar habilidades de afrontamiento positivas y dejar de lado lo que implica más estrés, sobrecargarnos de estrés en niños pequeños o tratar de hacer que ellos no, o sea, eso se va a recuperar seguro, porque eso depende pues también eso se puede recuperar. Entonces, lo que ahorita necesitamos es que aprovechen este tiempo para comunicarse, para estar en familia. La gente no acostumbra a hablar de emociones, siempre te preguntan cómo te fue, pero es más como qué hiciste en lugar de cómo te sentiste. Y cuando están en convivencia con la familia y tienen hijos, podrían empezar a hablar de emociones, de esa parte que es tan importante para que se empiecen a conocer más, tratando de buscar lo positivo dentro de todo esto negativo, que empiece a haber muchísimo más comunicación, que empiecen a identificar sus lados débiles y a cómo van a trabajarlos, ¿no? Y empiecen a hacer también ensayo y error de esta dinámica hasta que algo les funcione, porque cada familia es única, ¿no? Pueden ser diferentes las estrategias. Nos está comentando doctora Natalia Racido que ella se duerme con pensamientos lindos antes de ir a dormir y eso le funciona bastante bien. ¿Qué opinas tú sobre eso? Que eso sería lo ideal que deberíamos de hacer todos. Eso de dormir escuchando las noticias, y quedarse dormido en una película violenta, pues en realidad no está funcionando. Pero si tú tratas de conectarte con algo, con un pensamiento lindo, agradable, de un momento bonito o de una ilusión bonita que tengas a futuro, que eso también ayuda, y tratar de pensarlo así, pues evidentemente tu sueño va a ser mucho más placentero, más agradable y mucho más reparador, ¿no? De entrada. Qué bueno que lo hace así. Perfecto. Ya le podemos hacer una última pregunta. Claro. Muy bien. Nos están comentando por vía mensaje que a usted en su gran experiencia, tanto profesional como docente, ¿qué problemas ha visto ahorita a partir de que la cuarentena, como decían, muchos están esperando que se terminara la cuarentena para empezar la normalidad? Entonces, es lo que nos estaban comentando, que cuáles han sido las principales afectaciones que ha visto en la gente. Ok, yo creo que de todo lo que decíamos de los impactos a la salud mental, el que puedo retomar yo más, así observándolo, porque tampoco lo he medido, pero es como lo que noto mucho, hay mucha ansiedad y angustia de todo esto, porque también puede haber depresión, nostalgia y miedo, pero yo creo que lo que existe mucho más marcado es una ansiedad y angustia. Y eso porque, bueno, yo estoy en contacto más con el DF porque toda mi familia está en esa área. Entonces, hay una diferencia entre cómo se vive la pandemia en el área metropolitana y cómo se está viviendo aquí en Guanajuato. En Guanajuato siento una sensación muchísimo más de paz que lo que percibo en personas que están allá. Y no del todo, porque sí, tampoco están completamente relajados, pero sí es verdad que el estar tan en contacto con gente más cercana, que a lo mejor ya se enfermó, que ya se contagió, es evidente que eso genera mucha angustia y miedo. Y eso es lo que yo percibo, mucho miedo, ¿no? Desánimo también. El agotamiento es algo también, ya tanto tiempo, que eso es también parte. Pues creo que por el momento son las preguntas que tenemos y pues estamos muy agradecidas por esta plática tan constructiva para nosotros y para el público en general. No, al contrario, yo les agradezco mucho
su tiempo, que me hayan invitado, que me consideren, y mucha suerte en ese proyecto tan bonito que tienen, que yo sé que va a llegar mucho más lejos, que ya está, pero mucho más va a despuntar, y les auguro, pues, cosas muy lindas, ya lo verán. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, chicas, nos vemos pronto.